Hola bro, yo sigo el canal desde hace rato y tengo un par de anécdotas que me gustaría compartir. Yo soy originario de la ciudad de Bogotá en Colombia, nací en la década de los 2000 y me crié en un barrio a las afueras de la ciudad. En esa época dicha zona de la ciudad no se encontraba tan urbanizada, literalmente se sentía como vivir en el campo. Mi familia llegó a vivir a esa parte de la ciudad en el año 2001. Fue una casa que compraron como vivienda de interés social, de ahí que quedara tan apartada. Las casas de interés social suelen entregarse en obra gris y la pared suele ser compartida con las demás casas, por lo que es muy fácil escuchar los ruidos provenientes de otra casa. El barrio en ese entonces era completamente desolado, solo había 4 conjuntos residenciales y en muchos ni siquiera se habían vendido la totalidad de las casas, por lo que había incluso muy poca gente viviendo ahí, solo había un parque el cual se mantenía la mayor parte del tiempo completamente vacío, y solo había 3 vías de acceso. Una principal que daba a la autopista que conectaba con la ciudad y 2 secundarias que daban a los conjuntos más apartados. Para hacerse una idea de lo espaciado que se veía el sector entre cada conjunto, había por lo menos una distancia de 100 metros, el resto era solo pasto y uno que otro árbol hasta donde alcanzaba la vista. Esto mirando hacia el occidente y hacia el norte. Con vista hacia el oeste se observaba una colina de poca altura, unos 15-20 metros aprox. La colina era poco empinada y abarcaba un gran terreno. Era como ver el fondo de Windows XP pero un poco más pronunciado. Al final de la colina había una gran depresión que llevaba a un humedal gigantesco, mirando hacia el sur había un gran complejo de una fábrica que estaba justo enfrente de mi conjunto, en dirección oriente había otro complejo, pero estaba mucho más apartado y estaba oculto por la colina y otro de los conjuntos. Éramos muy pocos los niños que vivíamos en el barrio, por lo que la gran mayoría estudiábamos, y de paso pasábamos las tardes en un jardín infantil que quedaba en mi conjunto. La mayor parte del tiempo era silencioso excepto porque en las noches se podía escuchar el sonido del viento golpeando la puerta principal de la casa y las ventanas. De día casi siempre estaba despejado, completamente azul, sin una sola nube, con la única diferencia de que, mirando hacia el occidente, a varios kilómetros, siempre se formaban nubes cumulonimbus, totalmente imponentes. La primera vez que me sentí insignificante en la vida fue observando esas nubes. En las noches el paisaje era más o menos igual, solo que las nubes se iluminaban por las descargas eléctricas interiores. Ahora tomando en cuenta esto va la primera anécdota. Esto ocurrió varias veces y en un intervalo de tiempo muy confuso, solo puedo decir que ocurrió más o menos unas 2 o 4 veces. Normalmente el occidente estaba cubierto por las nubes, sin embargo, llegaron a haber ocasiones en las que no fue así. Resulta que cuando estaba despejado a la distancia, se veían unas montañas que por lo grandes que se veían aún estando a la distancia debían ser enormes. No puedo decir si estaban nevadas o no, lo que sí recuerdo es que sobre estas se formaban más nubes, pero de apariencia lenticular que se miraban algo translúcidas. Cerca de estas montañas, mucho más bajo, se veían también rascacielos de color gris. Lo más extraño es que las nubes lenticulares eran tan translúcidas que parecían reflejar en ocasiones los rascacielos sobre las montañas, varias veces llegué a ver esto, pero nunca le prestaba atención, excepto una vez que recuerdo con total claridad. Era un día en el que me encontraba en el jardín y nuestras cuidadoras decidieron sacarnos a jugar afuera en el pasto, obviamente con su supervisión. Había una cuidadora con la que me llevaba bastante bien y en ocasiones solía cargarme, ese día yo estaba siendo cargado por ella y recuerdo que volteé a ver y observé como había hecho antes el hipnótico paisaje con las montañas y los rascacielos reflejados. Yo solo miré hacia allá, y señalé con mi mano en dirección al paisaje preguntando qué era eso. Mi cuidadora lo único que hizo fue bajarme la mano con una mirada incómoda antes de entrarnos nuevamente al jardín. Años más tarde averigüé que en el lado occidental de la ciudad no hay cordillera, ni tampoco hay ninguna ciudad que tenga edificios así. La segunda anécdota también ocurrió un día del jardín en el que nos sacaron al pasto.
De esta no tengo los recuerdos tan vividos, lo único que recuerdo es que estaba con otros 2 niños y nos pusimos a jugar a las escondidas, en un punto nos alejamos mucho del jardín y terminamos en una pequeña maleza que se encontraba al lado de la colina, ahí fue cuando encontramos los restos de una estructura completamente negra que llevaba bastante tiempo abandonada por toda la vegetación que la cubría. En un punto nos dimos cuenta que esa cosa tenía una hélice y no demoramos en darnos cuenta que eran los restos abandonados de una avioneta negra. Duramos varios minutos jugando hasta que nos aburrimos y nos fuimos. Nunca le comenté eso a nadie y con el tiempo lo olvidé. Cabe aclarar que en la zona nunca ha habido reportes de accidentes aéreos hasta donde me consta. La tercera anécdota la viví con mi hermano mayor. Era un fin de semana y los dos estábamos jugando con una pelota en la cima de la colina. En un punto yo arrojé la pelota por error directamente al humedal. Decidimos ir los dos a recuperarla, descendimos por la depresión hasta llegar a una parte donde el piso era completamente húmedo y había bastante vegetación, hacía bastante calor, mucho más del normal si tomamos en cuenta que Bogotá es una ciudad templada, pero por alguna razón en la depresión estaba haciendo mucho calor. Al final encontramos la pelota, pero estaba al lado de un hongo rojo gigante. Era tan grande que mi hermano, que por entonces debía medir el 1,50 m, se veía pequeño al lado del hongo. Recuerdo que nos quedamos asombrados hasta que escuchamos un rugido provenir de la maleza. Al final nos asustamos y nos fuimos rápidamente de ahí. La cuarta anécdota es igual que la primera y ocurrió en un intervalo de tiempo muy prolongado. Yendo hacia mi casa en dirección al sur, hay un pequeño camino de piedra justo entre mi conjunto y la colina. Siempre que pasaba por ahí, a la distancia, más allá del complejo de la fábrica, se veía una estructura blanca rectangular con una punta triangular pronunciada. Siempre que la observaba tenía curiosidad de saber qué era. El problema era que estaba muy lejos y nunca me atrevía a ir solo. Un día que iba pasando con mi mamá, le pregunté qué era esa cosa blanca que siempre se veía a lo lejos. Ella solo me respondió a secas que era un tren blanco. Duré con la duda un buen tiempo hasta que varios meses después en el jardín nos hicieron una salida a la fábrica. Yo estaba emocionado porque quería saber si esa cosa de verdad era un tren. Cuando llegó el día y estuvimos por fin en la fábrica pude comprobarlo. No solo había un tren blanco, sino que en realidad había como 4 vías y varios vagones abandonados. Curiosamente la única que se veía en funcionamiento era la del tren blanco, pero en todo el tiempo que veía el camino nunca lo vi moverse. Al final quedé maravillado, pero cuando me mudé de mi casa a otra ciudad años más tarde, lo olvidé hasta que regresé ya en mi adolescencia y, para sorpresa mía, no encontré vías ni trenes, ni siquiera había rastro de que eso hubiese existido. Como dato extra, durante la excursión nos subieron a uno de los vagones y nos tomaron una foto. Nunca supe qué pasó con dicha imagen. Estas dos anécdotas ocurrieron directamente en mi casa y desembocaron en el miedo a la oscuridad que desarrollé desde mi infancia y que aún a día de hoy me persigue. La primera ocurrió una noche antes de ir al jardín. Toda mi familia, mis 3 hermanos, mi madre y yo estábamos comiendo en la sala familiar del primer piso. Las luces del resto de la casa estaban apagadas. Yo prendí las luces de la escalera para subir al baño. Cuando llego hasta arriba solo recuerdo que la luz de las escaleras se apagó. Pensé que se había ido la luz, ya que en esa época era común que ocurrieran cortes de energía. El problema era que por el rabillo del ojo podía ver la luz del primer piso. En ese momento empecé a sentir un gran pavor y pude ver cómo desde el tercer piso de la casa por las escaleras empezaba a bajar algo. Me quedé congelado del miedo hasta que pude ver qué era esa cosa. Era solo una cabeza, una maldita cabeza cercenada completamente pálida y raquítica, pero con 2 enormes ojos completamente viscos. Recuerdo que esa cosa habló, y me dijo que vendría por mi alma. Al final pegué un grito y me encerré a llorar en el baño hasta que llegó mi mamá y me calmó. Desde entonces empecé a tener miedo a dormir con la luz apagada. Mi mamá recuerda esta anécdota, pero solo recuerda que vio como la luz se apagó y yo pegué el grito. La segunda tuvo lugar una noche en la que me había quedado solo a dormir con mis hermanos. Mi mamá había tenido que trabajar hasta tarde en la noche. Decidimos quedarnos a dormir en la habitación del tercer piso a esperar a mi mamá. En algún punto de la noche yo me desperté de golpe por un ruido que escuché provenir de la puerta principal de la casa.
Al principio supuse que debió haber llegado mi mamá, así que me asomé por la barandilla de las escaleras del tercer piso para verla subir. Cuando me asomé veía una luz que iba iluminando cada vez más las escaleras. Creía que debía ser mi mamá prendiendo las luces, pero rápidamente me di cuenta que eran luces de vela. Finalmente pude ver cómo por las escaleras iba subiendo una mujer, la cual no era mi mamá. Era una mujer mayor con el cabello recogido y ropa gris que se veía antigua y llevaba en su mano derecha una vela. Me encerré en la habitación con llave, aunque sin hacer ruido para no despertar a mis hermanos. Me quedé completamente tapado con las cobijas y finalmente me quedé dormido por agotamiento sin darme cuenta. Esto ocurrió poco antes de mudarme de ciudad. Cuando tenía 7 años solía salir casi todas las noches a ver las estrellas, ya que el barrio donde vivía quedaba relativamente lejos de la ciudad. Se podían ver mucho más nítidas desde una pequeña colina que estaba a un par de metros de mi casa. Una noche salí para ver el firmamento, me hice en la colina anterior mencionada, todo marchaba como cualquier otra noche, sin embargo, en la bóveda celeste se veían más estrellas que de costumbre, incluso se empezaron a ver objetos más raros, como lo que parecían ser nebulosas y cúmulos globulares. Pasado un rato todos los objetos en el cielo comenzaron a acelerarse y moverse increíblemente rápido, luego de eso no recuerdo más, ni siquiera recuerdo cómo volví a casa. Algo curioso que también me pasó ese año es que no tengo memoria de ningún detalle de mis vacaciones, es decir, solo me acuerdo que entré a vacaciones de mitad de año y de repente ya se estaba acabando el año, incluso en esa época sentí como si todo se hubiera acelerado y saltado. Esto ocurrió en el año 2009. Dejé de vivir en ese barrio cuando tenía entre 6 y 7 años. Volví ya en mi adolescencia, más de 6 años después. Hace 5 años aproximadamente tuve episodios de insomnio. Normalmente trataba de poner música para dormir o algún video para dejar de pensar y poder dormir. En ese tiempo ponía una canción llamada Devil Trill o la Sonata del Diablo porque me sentía estancado en un proyecto personal y mi intención era dormir y con suerte y gracia de nuestro Señor, invocar al diablo para hacer un trato por talento. Pasado un tiempo decidí alternar entre dos canciones, Devil Trill y Goetia. Esta última no tenía que ver con el diablo y me sentía a salvo escuchándola de cierta forma. Un día escuchando Goetia tuve un sueño. Estaba a punto de dormirme escuchando esa canción y me agarró una parálisis del sueño. Ya he tenido varias, pero dentro del sueño sentía la ansiedad de ser perseguido por la canción, y aparte de no poder moverme, tenía un velo como de novia que me hacía ver todo en negro. Por alguna razón me empecé a enojar tanto que pude levantarme de la cama dentro del sueño, pero seguía sin fuerzas para abrir la puerta de mi cuarto y escapar de la canción. Después de usar toda mi fuerza para abrir la manilla de la puerta, desperté con las manos tan acalambradas que ni siquiera las podía abrir. Después de un rato logré dormirme. Esta pelea con la canción se repitió esa misma noche, pero fue más fácil moverme la segunda vez y después de esa experiencia no volví a poner esa canción para dormir. Realmente no creo que sea una canción maldita ya que no tiene un pasado oscuro y recientemente intenté volver a pelear con la canción y no pasó nada, pero igualmente me inquieta un poco porque no sentí esa diferencia que se siente cuando estás soñando y de repente despiertas, lo sentí y lo recuerdo como dos momentos continuos. Tengo unas cuantas anécdotas referentes a sueños que he tenido. En la casa donde me crié mi abuela tenía una rara pero tierna costumbre de coleccionar múltiples bebotes en la sala. Yo de pequeño no les tuve tanto miedo, pero después de ver la película de Chucky comencé a tenerles pavor. Una noche recuerdo estar durmiendo y de repente sentir como algo entraba a la habitación. Dormía en pieza compartida con familiares, pero estos estaban estáticos pese al fuerte sonido de algo moviéndose debajo de la cama. Cuando me asomo, un bebote me ataca saltando a mi rostro. Traté de defenderme sujetándolo lejos de mi cara mientras se sacudía encima mío hasta que finalmente de un golpe le terminé quitando la cabeza. Su cuerpo quedó estático en el suelo y cuando me asomé a ver pegó un brinco sin su cabeza que terminó por despertarme.
Pronto perdí el miedo de los bebotes, pero mantengo esa historia como anécdota, ahora solo me hacen sentir triste al verlos. Este verdaderamente me preocupa, ocurrió casi por el mismo año que el sueño del bebote. En Argentina existe una marca de gaseosas conocidas como 7-Up, y el personaje principal se llama Fido Dido o algo así. Yo recuerdo tenerle un pavor absurdo al personaje por cómo se movía y su altura. Y recuerdo vívidamente una tarde que yo estaba durmiendo en mi pieza con las luces apagadas. La cosa va de que en mi cuarto hay un armario altísimo, que por la oscuridad de la pieza y la poca luz solar que entraba por la puerta termina por hacer que el ambiente parezca vacío. Yo recuerdo estar viendo ese armario en mi cama hasta que, de la nada, noto una mano blanca asomarse. El miedo no me paralizó tanto porque me levanté y estaba preparado para correr de ahí. Aún así, mis ojos continuaron viendo cómo del armario literalmente empezó a salir el personaje de la 7-Up. Él mismo emergió del armario y tenía una pinta 2D, mientras caminaba hacia mí era del tamaño del armario, casi 3 metros. En el momento que salí de la habitación el pánico hizo que me despertase. Lo raro es que yo desperté afuera de mi habitación como si todo el momento en el que me levanté y corrí hubiera estado sonámbulo. Fue verdaderamente raro y a día de hoy no comprendo bien si fue un sueño o tuve alguna manifestación bizarra. Mucho después de las últimas dos historias. Estaba en mi habitación una noche tratando de buscar algo por debajo de mi cama, no recuerdo muy bien qué era lo que buscaba, pero había varias cosas tiradas alrededor. Podía ver ropa, zapatillas y papeles, pero justo en el centro de la cama había algo que parecía ser una prenda roja. Recuerdo que al asomarme a verla sentí un miedo indescriptible, aquello que parecía tela poco a poco se empezó a mover enfrente mío y cuando me di cuenta se tironeó hacia mi dirección como si fuese a atacarme. Al momento yo me deslicé del suelo y salí corriendo sin ni siquiera notar si es que se movió porque estaba atada a mí o algo. Fui asustado con mi familia y entre llanto traté de explicar lo que vi, pero mi familia, al momento de ir a averiguar, terminaron sin encontrar dicha manta roja debajo de mi cama, pues lo único que habían eran solo zapatos. De dicha experiencia me llevo un pequeño miedo a lo que sea que esté debajo de la cama y siempre priorizo que no caiga nada por ahí. Sigo recordando el movimiento que tuvo esa manta, casi como si se hubiera percatado de mi presencia y moviéndose de un tirón hacia mí. Antes que nada, a quien escuche, buenos días, tardes o noches, espero que estén bien y hayan bebido agua. Vengo a contar mis historias a beneficio del entretenimiento. Empecemos fuerte. Vivo en Venezuela. Si esto no te caga de miedo, espera a que te cuente. Las 3 historias me sucedieron durante la pandemia. La primera transcurre a las 2 de la mañana. Yo vivía en una panadería en ese tiempo. La parte de enfrente, que era el despachador, estaba cerrada. Había una mecedora allí, por lo cual no se me ocurría lugar mejor que ese para escuchar música a tales horas. Al lado del despachador hay un pasillo con una puerta de rejas que da directamente hacia la calle, no tiene ninguna clase de chapa o algo, por lo que puedes ver el otro lado sin problema. En ese tiempo un tío solía llevar alguna que otra mercancía y dejarla en ese pasillo, mayoritariamente comida. Esa noche estaba empezando a ver The Witcher ya que me llamaron la atención tanto la trama como Henry Cavill. De un momento a otro empecé a sentir hambre, y no encontraba nada que comer, además de pan. Recordé que entre las cajas de comida que traía mi tío había una con huevos y dije, ni modo, y fui al pasillo en medio de la noche a agarrar unos huevos para comer. 2 cosas a destacar. Tenía un perro que estaba durmiendo frente a la reja y tenía un MP4 reproduciendo música con una luz muy tenue con la que iluminar. Mientras rebuscaba huevos limpios con la mano, pude ver algo moviéndose tras la reja de la calle. Fue rápido, y con esto no me refiero a que la cosa se moviera a la velocidad del rayo, sino que es como una de esas cosas que no sabes si viste, como cuando ves algo por el rabillo del ojo. Me detuve un momento a procesar lo que había pasado y repito la escena en mi mente. Me percaté entonces que no era una cosa, era un humano, pero no un adulto, sino una niña. Llevaba bata blanca, y su andar parecía el de Heidi, es decir, saltaba como si estuviera en el campo, cuando literalmente mi calle es matar o morir. Mientras más lo pensaba, más dudas me quedaban hasta que me perturbé por la simple y sencilla razón de que, primero, ¿qué hace una niña en la calle a las 2 de la madrugada?
y segundo, no le pude ver el rostro, ya que en el otro lado de la calle no había luz, pero pude ver claramente que se movía como lo haría una niña de su edad disfrutando una caminata. Lo último que hice fue mirar al perro, ya que supuestamente ellos detectan esas cosas, pero él solo se me quedó mirando, no hizo nada. Por alguna razón esa noche no pude dormir. Esto no fue todo. Mucho tiempo después, cuando ya se había levantado un poco la cuarentena, mi familia hizo una parrillada, así que mi tío, el de la comida, mandó a su esposa a comprar algo para acompañar la comida, de paso me pidieron a mí que fuera con ella. La tienda quedaba literalmente en la cuadra del frente cruzando la calle. Mientras estábamos esperando lo que pedimos, me puse a observar el viejo autobús abandonado que está por allí, y cerca de este hay un hospital. Casualmente ella me comentó que por allí aparece el fantasma de una niña. Le pregunté si me estaba jodiendo. Me respondió que no, y le conté lo que había visto. Se rió y dijo que tienen un video de la niña, en donde se la ve salir del autobús e irse por ahí. Yo muy interesado le dije que me pasara el video, pero nunca me lo pasó. Ese mismo día en la noche, cuando todo terminó, me fui adelante otra vez porque tenía hambre y me agarré un pan, y recordando lo de la niña, me puse a ver la mecedora que solía usar para escuchar música, y es allí que los recuerdos de Vietnam aparecen. Antes de todo esto, empezando la cuarentena, recordé que estaba hablando con un amigo en ese mismo lugar a las 3 de la madrugada. Estaba a punto de grabar una nota de voz cuando de repente, de la calle, escuché un grito. Me quedé pensando un poco, ya que este grito parecía de ensueño, como si tuviera mucho eco y fuera distante, pero lo suficientemente claro como para estar seguro de que lo había escuchado. En ese momento creí que me lo había imaginado, pero les aseguro que lo escuché. Se lo dije a mi amigo y el muy cabeza de mierda me dice que es la Llorona. Me fui todo cagado al cuarto y seguimos hablando. La segunda historia engloba a la tercera también, y va así. No estoy seguro de si sucedió durante la pandemia, pero en ese momento estaba ayudando a mis padres con un dulce que ellos hacían para vender en la panadería. Estaba yo muy feliz allí haciendo labores de niño bueno hasta que llegaron mis dos primas. Se detuvieron un segundo a preguntarme, ¿dónde están tus colores? Creí que era un mal chiste acerca de los sentimientos, no lo sé, cosas de mujeres, pero se referían literalmente a mis lápices de colores. Les dije que estaban en mi bolso y ellas se fueron a mi cuarto a buscarlos. Dejé mi tarea en ese instante porque no suelo prestarle mis colores a nadie, absolutamente a nadie, ya que yo dibujo y varias veces me han perdido mis colores. Así que fui al cuarto con sed de sangre a ver qué pijos hacían, abrí la puerta y las veo encima de mi cama, haciendo algo extraño con mis lápices. Las dos estaban sosteniendo uno cada una en ambas manos, uniéndolos por los extremos opuestos. Les pregunté amablemente qué putas madres hacían con mis malditos colores, y me respondieron que estaban haciendo un juego ritual o algo así para invocar al subconsciente. Razoné y dije: está bien, pero si me pierden un color les voy a invocar la inconsciencia. Me preguntan si no quiero unirme. La verdad no me interesaba mucho, pero de todas maneras les pregunté cómo iba eso. Me explicaron que es un juego para invocar el subconsciente de la persona que elijas y, de esta forma, te comenzará a responder cualquier pregunta que le hagas. Les pregunté si eso no traía alguna mala energía o una mierda de ese estilo, y me dijeron que solo sentiría el ambiente pesado durante la noche. En ese tiempo me gustaba una chica del bachillerato, así que a través de una especie de proceso neurológico de proporciones comparables a las de un jugador de ajedrez, acepté. Hice las preguntas pertinentes y fueron positivas, lo cual asumo era mentira, hasta los demonios jugaron con mis sentimientos, porque después en bachillerato la chica se consiguió un novio pandillero con moto. El punto es que en mi retraso no se me ocurrió mejor idea que, mientras ellas jugaban, sacar fotos. Les adelanto que no salió nada, o al menos no que viera. Esa noche estaba sentado en la misma mecedora de la otra vez, viendo hacia la puerta que daba hacia el pasillo de al lado. Estaba mirando Pirañas 3D cuando noté a un hombre atravesando la puerta. Iba caminando rápido y pasó hacia el pasillo. Quedé conmocionado pensando que era mi papá, ya que era habitual que él se parara en las noches y me viera así, cuando iba a cerrar la caja registradora. Pero algo no cuadraba, y no es solo que este hombre fuera más alto que él, sino además que el hombre era más oscuro, de un tono negro pálido. Tenía un short, pero a mitad del muslo. Según creo recordar, también dejaba una estela de humo o algo así al caminar. Era como si él mismo estuviese difuminado, pero sin duda lo que más recuerdo era su mirada, ya que era demasiado penetrante.
Tenía los ojos normales, pero bien abiertos. Sentía que me veía el alma, pero no me dio miedo, sino más bien impresión e impacto. El tipo me miraba directamente a los ojos, parecía que ya me estuviera viendo incluso antes de pasar por allí. Lo que me confirmaba que no era una alucinación es que para ese entonces la puerta hacia el pasillo era una cortina, y cuando este hombre pasó, se escuchó el golpe y se vio como el telón se movía. El perro, que como de costumbre se acostaba en la reja, se levantó y comenzó a ladrar hacia afuera, después salió corriendo hacia atrás, donde estaba el cuarto. Estaba yo solo con el gato y me lo quedé viendo para confirmar si otra vez hacía algo. El cabrón solo se quedó dormido. Me paré de la mecedora y me fui poco a poco hacia la puerta del pasillo. Mi intención era ver si lo que había visto era real, para eso tendría que mover la cortina y ver hacia afuera, cosa que obviamente no hice, en su lugar fui hacia el cuarto a ver si no era mi papá, cosa que descartaba, pero por las dudas era mejor estar seguro. Al abrir la puerta del cuarto veo a mi mamá junto a mi hermano dormidos, mi papá profundamente muerto y el perro acostado en mi cama viéndome. En definitiva, había visto un negro. Mi mamá se despertó y le conté lo que pasó. Me dijo que me dejara de mamadas y que fuera a acostarme, después de un rato me preguntó cómo era el hombre y allí sí se abrió un poco más. Esa noche tuve que ir a apagar las luces yo solo y la primera era la del pasillo para después ir con la que quedaba cerca del cuarto, es decir, me quedaba a oscuras solo apagando la luz del pasillo. Esta historia se esparció rápidamente entre mis familiares. Mi abuela vino un día y me preguntó qué fue lo que pasó. Procedí a contarle y, oh sorpresa, mi papá, ella y mi mamá que estaban allí, lo toman como una lección para que no me quede hasta tarde despierto. Después de esto, para seguir apoyando esa pendejada de que si te quedas despierto hasta tarde no ves cosas bonitas, me cuentan que, hace tiempo, unos sobrinos de mi abuela, ya adultos, estaban celebrando algo, no recuerdo qué. Eran 2 hombres y una mujer, ellos estaban en la calle, que era una especie de barrio. Su casa era más o menos grande, pero sin dejar de ser una posilga. Se encontraban bebiendo y hablando quién sabe qué a las 2 de la mañana, hasta que el hombre detiene la conversación y se queda atónito mirando hacia la calle. Los demás lo miran y le preguntan qué pasa, él procede a señalar, cuando voltean ven lo que lo dejó perplejo. Había una mujer caminando en dirección hacia una de las ventanas de la casa, esta mujer estaba vestida de negro, pero su cara no se veía ya que estaba cubierta por un enjambre de abejas negras, que impedían verla. Ella solo se metió a la casa, en lo que los sobrinos de mi abuela se quedaron impactados. Sin perder tiempo se metieron a ver si la encontraban y aquí comenzó el festival del horror. Uno de ellos le avisó a la hermana de mi abuela, a la cual llamaremos Silvia, lo que había pasado. Al levantarse e ir, ven que uno de los hombres actúa raro, dice cosas sin sentido, se retuerce y hace cosas raras. Salieron corriendo y comenzaron a gritar mientras los vecinos se despertaban y salían a ver. Los otros 2 sobrinos ayudan al que está actuando raro, pero al estar junto a él, lo que sea que haya sido eso, al parecer entraba a placer en cada uno, poseyéndolos. A la hermana de mi abuela no le quedó de otra que llamar a un cura para que los exorcizara o bendijera o algo, sin embargo nada de esto funcionó. En su desesperación, Silvia acudió a un santero, el cual le dice que para hacer que esa cosa retroceda debe llevar a cabo un ritual en el cementerio, así que eso hacen. Otra de las hermanas de mi abuela, que llamaremos Annie, se entera y le avisa a mi abuela para que vaya. Y allí están todos viendo cómo exorcizan a 3 adultos en un cementerio. Lo del ritual fue un éxito, al final funcionó y todo volvió a la normalidad, excepto mi abuela que quedó perturbada con todo lo que vio allí, tanto que le pidió a Amy que no le volviera a avisar para ver algo como eso. Se imaginarán mi espanto cuando, ese mismo día, luego del sermón, llegué a mi casa, fui a orinar, y al alzar la tapa del inodoro, vi una avispa negra, muerta, flotando en el agua. La verdad al principio no pensaba compartir esto, porque no le tomé importancia en su momento, pero hoy me pasó un suceso que me hizo reflexionar sobre el compartirlo. Esto pasó hace aproximadamente un mes. Yo y unos amigos nos reunimos para ver el partido en casa de un amigo. Por temas de simplicidad y porque tendrá cierta importancia para la historia, llamaré a este amigo Chuy. Verás, yo y mis amigos nos conocemos desde la secundaria, y siempre ha sido una tradición para nosotros juntarnos en casa de Chuy, debido a lo amplia que es su terraza.
En esa ocasión, después de acabar el partido, nos quedamos hablando un rato más, hasta que finalmente dieron las 4 de la mañana y solo quedábamos Chui, otro amigo y yo. Por lo que mi amigo y yo decidimos irnos. Chui nos ofreció quedarnos a dormir, pero debido a que nuestra casa está a menos de 5 minutos, nos negamos. Aún así, recuerdo que mi amigo, antes de irse, dijo que deberíamos tener cuidado con ellos. Chui y yo simplemente nos miramos extrañados, pensando que posiblemente se refería a los vagabundos o drogadictos que salen a estas horas, o tal vez solo estaba dormido. El punto es que él se fue primero, ya que vive en dirección contraria a mi casa. Después, me despedí de Chui y llegué a mi casa. Todo fue normal y me acosté a dormir. Pero entonces tuve esta pesadilla rara. Me encontraba afuera de la primaria donde solía estudiar cuando era niño. Curiosamente, esta primaria no está muy lejos de mi casa y de hecho se encuentra unas calles arriba de la casa de Chui, por lo que no era raro para mí soñar con ese lugar en específico, ya que a menudo paso por ahí cuando tengo que hacer alguna vuelta. Lo único raro es que era de noche, y enfrente de mí había una fila de personas. Recuerdo que toqué el hombro de una señora frente a mí y esta solo suspiró. Intenté llamarla, pero enseguida alguien me detuvo. No pude verlo, pero estaba detrás de mí, solamente me dijo no lo hagas. Posteriormente sonó mi teléfono, y vi como la gente que se encontraba haciendo fila volteó a verme, pero había algo raro. Todos llevaban una especie de sudadera y tenían el gorro levantado, y donde debería estar su cara, podía ver un espacio en negro. Aunque me exalté y empecé a respirar algo agitadamente, enseguida supe que era un sueño, por lo que solo retrocedí un poco y vi cómo estos se apartaron para dejarme pasar por la fila, la cual llegaba hasta la puerta de la primaria. Cuando me dispuse a entrar, desperté. Unos días después me junté en una llamada con Chui para jugar un poco y hablar. Entonces él me dijo que había tenido un sueño raro. Al principio no le di importancia, pero cuando empezó a describirlo, me quedé pensando. Para resumirlo, me contó que soñó que estaba en la secundaria donde los dos solíamos ir cuando éramos niños. Esta se encuentra justo debajo de la primaria. Verás, la primaria está pegada a la secundaria, y esta se encuentra pegada al jardín de niños, por lo que los dos conocemos bastante bien esa zona. Entonces, se me hizo curioso que él mencionara que soñó haber estado afuera de la secundaria y que justamente era de noche. No solo eso, sino que él dice que enfrente de él había una fila de personas, pero esta era relativamente corta. Entonces, cuando tocó el hombro de la señora que estaba frente a él, ella volteó y lo único que pudo decirle es que él se encontraba asqueado en cuanto la vio. La cara de la señora era un desorden. Tenía orejas en los ojos, ojos en las cejas y en la boca, y lo que parecían ser una boca en su frente. Él inmediatamente se alarmó y sacó su celular. El primer contacto que vio fue el mío, por lo que decidió marcarme. Dijo que en cuanto hizo eso, esa cosa y las personas que estaban detrás empezaron a seguirlo. Él no tuvo ni siquiera tiempo de correr, ya que inmediatamente despertó. Después de comentarle el parecido con mi sueño, simplemente bromeamos al respecto e ignoramos el tema. Lo que pasa es que estos últimos días he tenido sueños raros, donde revivo mi infancia y mis épocas de secundaria, con la diferencia de que antes de que estos sueños terminen, suelen aparecer estas cosas con la cara deforme y partes del cuerpo en lugares donde no deberían estar. Realmente me daban igual esos sueños, hasta que hoy en el trabajo me pasó algo rarísimo. Verás, yo trabajo en un ciber que está abierto las 24 horas. En mi caso, trabajo en la tarde, por lo que salgo a las 11 p.m. Y aunque enfrente de nosotros hay una calle bastante amplia, no suele venir mucha gente en la noche. Lo curioso es que hoy, aproximadamente a las 10 p.m., estábamos solo mi compañero y yo, esperando a que llegara el chico del turno de la noche para ya irnos. Pero entonces llegó un señor de avanzada edad, tenía un gorro, lentes de sol, aunque era de noche, y un cubrebocas, por lo que no se veía para nada su cara. Recuerdo que nos pidió que le sacáramos unas copias, eran simples recibos, aunque no entendía de qué eran, debido a que la tinta estaba visiblemente desgastada, pero él aún así los quiso. Entonces recuerdo que a la hora de pagar, se bajó el cubrebocas y se quitó los lentes, y la forma de su cara era rara.
Sus ojos estaban en sus mejillas, y su boca todavía se encontraba un poco más abajo, mientras que había 2 orejas en donde debía estar su nariz. Recuerdo que lo atendí con normalidad y mi compañero, que estaba a mi lado, le dio sus copias, entonces este simplemente se fue. Y, apenas salió, mi compañero puso la cerradura magnética de la puerta y después se tiró al piso y me preguntó: «Tú también viste su cara, ¿verdad?». Yo simplemente asentí y no volvimos a tocar el tema por el resto de la noche, hasta que llegó el turno de la noche y le contamos lo sucedido debido a que pensó que nos robaron, por la cara de susto de mi compañero. Curiosamente, aunque en ese momento casi me da un ataque de pánico, el cual, según palabras de mi compañero, supe disimular muy bien, pues una vez llegó el chico del turno de la noche y le contamos lo que pasó, este me dijo que mientras mi compañero parecía que estaba a punto de desmayarse, yo me veía como si nada, pese a lo que le acabábamos de contar. Fue entonces cuando nos fuimos, y en cuanto llegué a mi casa, me puse a escribir esto. Lo curioso es que, pese a la experiencia, no tuve miedo mientras iba a mi casa o ahora mientras escribí esto, sino que al contrario, me siento mal, pues posiblemente no era la gran cosa y solamente un señor con una discapacidad, el cual relacioné con mis sueños raros. Pero si de casualidad tú o alguno de tus suscriptores sabe algo sobre gente con la cara distorsionada, me encantaría escucharlo, pues me da curiosidad saber si esto tendrá alguna clase de significado o solamente son cosas mías.